Eso. Está grabando así. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Espero que se suman más gente hoy, que seguramente sí. Y esta es la última clase del diplomado después de 5 meses. Espero que aprendieran algo. Para mí ha sido un placer estar en esta aventura que fue todo un desafío comenzarla por los costos que significaba, por la inversión para nosotros y demás. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo por el compromiso de ustedes, por el apoyo para que esto fuera posible. Am, Hoy día tenemos un terrible profesor, terrible por lo bueno, que tiene varias excepciones terribles, pero Ismael lo conocí hace ya varios años. A mí me gusta mucho, o hablo en general de manera frecuente, en diferentes ámbitos, y en ese momento estaba buscando un curso de oratoria. Y sin duda que di con un muy buen profe, y a partir de ahí empecé a poner en práctica o una parte de la metodología que él nos trasladó en ese momento. Así que bueno, si quieren saber más sobre cómo hacer buenos discursos, pueden seguir directamente con él, pero ahora nos va a dar una pincelada de algunas herramientas o algunos tips. Y Ismael, además de tener mucha experiencia y se dedica solo a esto de manera privada, también es parte como profe en la Universidad de Montevideo, que es una de las más, diríamos, chic o exclusivas de Uruguay. Así que muchísimas gracias, Ismael. Quedan contigo. Javier, te agradezco mucho la presentación. Vamos a comenzar rápidamente. La clase es breve, va a durar 1 hora y media, pero el mejor de los ánimos, por favor, porque la oratoria tiene una particularidad. Al momento de dar una charla, si nosotros hacemos unas pocas cosas bien y evitamos hacer unas pocas cosas mal, solo con eso la charla va a salir muy bien. Entonces, en esta clase, aunque sea breve, nosotros vamos a tener tiempo suficiente como para mencionar todo lo necesario como para poder después pronunciar una charla, hacer una presentación que no solamente sea clara, sino que también sea entretenida. Es algo de lo que hablábamos aquí antes de comenzar la clase con los que se iban conectando. Hay charlas aburridas, hay charlas que no son claras, los que están del otro lado no saben de qué hemos hablado en absoluto, pero si lo acabo de decir, ¿cómo es que no podés responder lo que te estoy explicando? Bien, ahí la culpa tenemos que asumir que no es nunca del que está escuchando. La culpa es siempre, sí se puede hablar de culpa, ¿verdad? O la responsabilidad. Nosotros como oradores tenemos que asumir que es nuestra, porque no hemos sido del todo entretenidos, porque no hemos sido del todo claros. Entonces, para los que se van conectando, temas troncales que vamos a mencionar en esta instancia. Las emociones. Es inevitable hablar acerca de las emociones cuando hablamos de oratoria, porque cuando nos subimos al escenario y nos ponemos detrás del micrófono y tenemos al público ahí delante, no importa cuánto sepamos del tema, no importa muchas veces incluso cuánta experiencia tengamos hablando en público, es normal que formen parte de todo ese embrollo las emociones y por lo general para jugarnos un partido en contra, no a favor. Entonces, vamos a hablar acerca de las emociones. Vamos a hablar acerca de la habilidad Hola, Yorcito. ¿Qué tal? Vamos a hablar acerca de la habilidad principal que necesita el orador, que se llama fluidez. Vamos a hablar acerca de técnicas para improvisación, técnicas de improvisación que nos van a servir para dar cualquier charla. Vamos a ver técnicas de narrativa para ser entretenidos. Hoy se le dice storytelling, si quieren ser cool, pero es la narrativa de toda la vida. Y vamos a hablar acerca de técnicas de claridad también. Y vamos a de algún modo apuntalar la charla mencionando algunas técnicas de inicio, algunas técnicas para terminar el discurso y lo imprescindible, por supuesto, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Nosotros tenemos que asumir ya desde este momento que las palabras por sí solas no comunican absolutamente nada. El significado viene revestido más bien por esa impronta que yo le imprimo a las palabras cuando las pronuncio. Dije lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal. Lenguaje no verbal, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? ¿Dónde pongo la mirada? ¿Qué hago con el gesto? ¿Qué hago con los dedos? ¿Cómo me desplazo delante del público? Ahora, lenguaje paraverbal es dentro de qué sonoridad yo pronuncio las palabras. El lenguaje paraverbal es toda la diferencia que hay entre decir en tu casa y decir ¡en tu casa!
Hay una diferencia enorme de significado que no viene dada por la definición de diccionario de las palabras que yo utilicé. El diccionario está justamente por la sonoridad con que yo pronuncio esas palabras. Lo voy a decir ahora mismo. Preguntas en cualquier momento, por favor. En cualquier momento en que ustedes tengan una pregunta, abren el micrófono y la hacen. Miren, antes de comenzar con los recursos, les cuento algo más. Si una charla se les va a complicar, si una charla cualquiera se les va a estropear, nunca es por algo que está en el capítulo 23 de los manuales de retórica. Si una charla se les estropea, siempre va a ser por no haber cumplido con algo del primer capítulo, con algo fundamental. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay pregunta tonta. Porque justamente cuando estamos dando una charla, es lo tonto lo que nos puede complicar ese partido. Se le terminan las pilas al micrófono. ¿Qué hago? Un segundo antes de hablar, me doy cuenta de que estoy completamente en blanco. ¿Qué hago? Cada vez que hablo me pongo colorado como un tomate. ¿Qué digo? La Se PPT me no seca funciona. ¿Qué la hago? PPT no funciona, por eso hay que saber improvisar. Vamos a dedicarle un... qué manera elegante, Javier, qué manera elegante de decirme, menciona algo de las PPT también. Maravilloso. Vamos a mencionar algún pique ahí con respecto a las PPT también, que sé que muchos de ustedes las van a tener que utilizar. No hay pregunta tonta, entonces comencemos hablando acerca de las emociones, preguntas en todo momento. Es normal que nos pongamos nerviosos. Y lo que siente el orador no es solo nervio, hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que siente el orador es miedo. Es un miedo que se explica evolutivamente, no me voy a meter con esto, pero para no aburrirlos. Pero ustedes viajen conmigo 15.000 años al pasado y hagan de cuenta que por algún motivo, mientras estaban recolectando fruta, ustedes solos ven que allá a 50 o 60 metros hay una tribu vecina reunida alrededor de una fogata. Ustedes están solos. Los que están alrededor de esa fogata, de la tribu vecina, son 30 o 40 cavernícolas. Ustedes tienen incentivos para ir a hablar con ellos. Les quieren contar a quién pertenece la fruta de este montecito de acá. Le quieren explicar también a quién pertenecen los venados que se pasan para este lado de la frontera. Pero ahora, díganme ustedes, ¿qué pasó con aquel que se enfrentó solo a 30 desconocidos para decirles algunas verdades? Lo terminaron cenando ahí mismo a la parrilla. Entonces, evolutivamente, venimos programados para no exponernos comunicacionalmente solos contra muchos. La comunicación en aquel entonces se daba más bien a lo matoncito, íbamos unos cuantos a hablar contra unos cuantos. Es por eso que nos sentimos más tranquilos, y esto mirá Javier, que cómo tiene un paralelismo con la anécdota que me comentabas recién del evento en Dubái. Es por eso que nos ponemos más, o que estamos más tranquilos cuando en la facultad, cuando en el liceo, cuando en cualquier curso, podemos dar una charla de a dos, podemos pasar dos al frente, aunque sea mucho más difícil hablar de a dos que hablar de a uno. Entonces, por un lado, los nervios que sentimos son perfectamente normales y así los tenemos que asumir. No pasa nada malo con nosotros. Es lo que se supone que nos tiene que pasar y que sintamos todas las reacciones fisiológicas del miedo. Que tengamos ganas de ir al baño, que se nos distorsione la visión. Ustedes saben que, por ejemplo, un león cuando está en modo caza, cuando va detrás de la presa, tiene toda la visión distorsionada y solo ve un puntito de claridad en el fondo. Es una especie de misil que va tras el calor y la visión no le permite que nada lo distraiga. Al orador le pasa eso muchas veces. Me dicen, Ismael, profesor, miraba al público y los veía rarísimos. Se te distorsiona también el sentido del sonido, de la escucha. Saben que los perros, por ejemplo, cuando ladran casi que no escuchan sus propios ladridos. ¿Nos quedamos en blanco? Por supuesto que nos quedamos en blanco. ¿Alguno de ustedes ha sido asaltado? ¿Qué tenés para responder cuando viene después el policía y te pregunta, ¿y cómo iba vestido el delincuente? ¿No sabés cómo iba vestido? ¿No sabés si era alto? ¿No sabés si era bajo? Y te hacen dos o tres preguntas más y vos casi que temés poner en peligro a un inocente porque te sentís en el banquillo del acusado vos, siendo en realidad la víctima, no tenés nada para responder. Claro, cuando sos asaltado, tu mente no está preocupada por recordar tonterías, está en modo supervivencia. En modo supervivencia está el orador también.
Claro que se queda en blanco. Asumimos, miren, nosotros aprendemos oratoria no para mejor recordar nuestros discursos. Nosotros aprendemos oratoria para poder seguir hablando una vez que nos quedemos en blanco. Asumimos que nos vamos a quedar en blanco. Anticipo, el piloto automático cuando damos una charla es muy importante. Por eso es imprescindible no solamente saber del tema, sino saber técnicas de oratoria que nos permitan continuar hablando una vez que nos quedamos en blanco. Entonces, con estos nervios, avanzo rápido, con estos nervios que son inevitables, ¿qué es lo que hago? Los combino con otras emociones que sean positivas. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Tratar de no tener estos nervios. Me explico mejor. Imagínense que tengo un papel en la mano, no lo puedo soltar porque lo tengo pegado, así se entiende bien lo que quiero decir. Imagínense que me tiembla el gesto, estoy temblando porque estoy nervioso. Y les pregunto, ¿este temblor es voluntario o es involuntario? Es involuntario. Por definición, vos no podés... me van a ver hacer estos gestos a la cámara porque la manejo, ahí está, la manejo con señales de brazo y mano. Entonces, este tipo de temblores son involuntarios. Por definición, vos no lo podés controlar. Así que si yo, delante del público, siento que el gesto me tiembla, lo que no puedo hacer es tratar de que no tiemble. Regla. Cuando vos tratás de que no te suceda algo que es involuntario, te sucede más. Lo repito, regla. Cuando tratamos de que no nos suceda algo que es involuntario, nos sucede más. Entonces, si este temblor es involuntario y yo lo trato de controlar, lo único que consigo es temblar todavía más. La única alternativa que tengo es exagerar el gesto. En la exageración del gesto, primero el temblorcito de fondo queda disimulado y después, como yo estoy en un modo contrario al control, muy probablemente elimina el temblor de fondo porque casi que hasta te lo olvidás. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el temblor de la voz. A muchos oradores les tiembla la voz. Cuando les tiembla la voz, no traten de controlar la voz, por favor, porque ahí van a temblar todavía más. Más se les van a hinchar las cuerdas vocales, más se les van a secar y van a terminar hablando con un hilito de voz quebradizo que ahí sí todo el mundo va a notar. Misma regla que con el gesto. Si involuntariamente siento que la voz me tiembla, lo que hago es exagerar la pronunciación. Esto lo sabían los latinos hace 2100 años. Cuando les temblaba la voz, decía Cicerón, por ejemplo, aquel prócer de la oratoria, hay que imprimirle un acento a cada sílaba. Fíjate que es el mismo acento que le imprimimos al lenguaje no verbal cuando nos sentimos temblar. Ahora, llevamos todos estos criterios que de paso sirven, ¿no? Para cuando estamos frente al público. Llevamos todos estos criterios al tema de los nervios. ¿Son voluntarios o son involuntarios? Son involuntarios. ¿Viste lo que pasa cuando tratás de no estar nervioso? Te pones más nervioso. Entonces nosotros, si estamos nerviosos antes de hablar, lo que hacemos es de algún modo redoblarle la apuesta a esas emociones. Las mezclamos con otras, no tratamos de no estar nerviosos, las mezclamos con otras emociones que sean positivas. Si ustedes lo piensan, los momentos de mayor felicidad en la vida, uno está muy nervioso también. Recuerdo cuando me casé, por ejemplo, recuerdo cuando fui padre. Cuando me casé, si me hubiera puesto pañales para evitar un accidente, no hubiera estado de más. Tenía mucho miedo, estaba muy nervioso, pero fueron momentos de infinita felicidad para mí. Entonces las emociones perfectamente pueden mezclarse y de ese modo es que las vamos transformando. Los nervios, cuando se trata de oratoria, no se eliminan, se transforman a través de la combinación hasta que cuando querés ver, son otra cosa. Ahora, hay una parte de los nervios que esta parte sí nosotros la podemos evitar. Porque los primeros nervios de los que hablé eran hijos de la genética, les dije. Vienen inscritos en ustedes, los tienen, no se los pueden sacar de arriba. No se pueden editar genéticamente por ahora. Ahora, hay otros nervios que son hijos, y atiéndanme porque acá empieza la parte rica y la parte práctica de este taller. Hay otros nervios que son hijos del hecho de tener que.
asumir una tarea cuyo nivel de dificultad excede el nivel de preparación que tengo. Entonces, evidentemente, si yo estoy al volante de un auto y no sé manejar, me voy a poner nervioso, pero nadie me va a diagnosticar pánico escénico, pánico al tránsito, ansiedad al volante. Lo que me falta es aprender técnicas de oratoria y saber confiar en ellas, haberlas aplicado y haber visto que funcionan. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cómo manejar el auto? Vamos ahora a lo puramente técnico, que es lo que te termina destrabando en tu capacidad para hacer presentaciones. Entonces, la oratoria te va a exigir que vos conozcas unas técnicas y que tengas una sola habilidad. No necesitas dos habilidades para hablar en público, necesitas una sola habilidad que se llama fluidez. ¿Qué significa tener fluidez? Significa poder decir lo mismo de muchas maneras distintas. ¿Quién no tiene fluidez, por ejemplo? Aquella persona que 5 minutos antes de salir al escenario está repitiendo el inicio 1.000 millones de veces. Buenas tardes, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí. Buenas tardes, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí. Buenas tardes, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí. Y cuando sale a escena y se para detrás del micrófono y va a saludar, se tranca hasta para decir buenas tardes. Esa persona no tiene fluidez. ¿Por qué? Porque tiene que pensar en la próxima palabra que va a decir antes de decirla. Va. En este problema incurre también aquel que, en lugar de hacerse el esquema de su discurso, directamente lo escribe palabra por palabra y después lo memoriza. Y la persona que habla de memoria queda inmersa en este mismo problema, tener que estar pensando demasiado en la próxima palabra que voy a decir. Es lo mismo que, estoy pensando en algún deporte, por ejemplo, que requiera movimientos bien intuitivos. Por ejemplo, el ping-pong. El ping-pong, ¿verdad? Tenis de mesa. Tac, 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 tac. Vos no podés pensar qué estás haciendo con cada parte del brazo. El golpe a la pelota, los movimientos detrás de la mesa, tienen que ser automatizados. ¿Qué pasa si vos pensás qué estás haciendo con cada parte del brazo? Le errás a la pelota. Lo mismo pasa con pronunciar, con sostener un monólogo. Las personas cuando están delante de la gente sosteniendo un monólogo, como piensan demasiado en la palabra que van a decir, les pasa lo mismo. ¿Y saben con qué sucede también? Y esto es súper llamativo y ratifica esto que estamos explicando. Cuando el orador, hay oradores que se quedan sin aire cuando hablan en público. ¿Y cuándo te empezás a quedar sin aire? Cuando tomás conciencia de la respiración. Fíjate esto, qué increíble. Delante de la gente pensás en la respiración y te olvidás de cómo respirar. Pasa lo mismo con la pronunciación. Entonces, avanzamos. Una vez entendido este concepto, la inmensa mayoría de las personas cree que no puede hablar en público porque le fallan las emociones cuando está en exposición. Cualquier profesor de oratoria sabe que lo que falla en realidad no son las emociones, lo que falla es el aparato fonomotor. Las personas no tienen habilidad para sostener un monólogo, no saben manejar el auto, entonces cuando están al volante del auto se ponen nerviosos y engañosamente creen que le tienen miedo al tránsito. No, le falta saber manejar el auto. Al orador lo mismo. Y acá muchos de ustedes van a estar pensando, y es algo que nos dicen permanentemente, ¿no? Ah, profe, yo ese problema no lo tengo, mi problema es la gente, porque, ¿sabés qué? Cuando estoy comiendo un asado, cuando estoy tomando un té, cuando estoy conversando con alguien, ahí no sabés cómo la peloteo, cómo converso, cómo hablo, ahí me muevo bárbaro. No, la conversación y el monólogo son habilidades totalmente distintas. La conversación tiene que ver con el intercambio, a veces resolvés la situación con una palabra, con una mirada, con un silencio, a veces la resolvés simplemente escuchando atentamente y solo con eso sos un buen conversador. Aparte, hoy es algo que está muy demostrado por la neurociencia. Vieron que ahora fácilmente te enchufan el cerebro, te piden que realices una actividad y se sabe qué parte de la cabeza se activa. Está muy demostrado que al momento de conversar y al momento de sostener el monólogo, que es lo que necesita el orador, se activan partes del cerebro distintas, son habilidades completamente diferentes. Vos podés ser bueno conversando y ser muy malo sosteniendo el monólogo.
A veces pasa lo contrario, ¿eh? Personas que, menos veces, pero sucede, personas que cuando tienen que tomar el micrófono en cualquier evento, en cualquier reunión, dicen palabras muy adecuadas, pero que después cuando tienen que conversar en un ágape, en un mitín cualquiera, quedan siempre solos, nunca saben qué decir, se dedican más bien a escuchar. Tenemos que poder sostener el monólogo. La única habilidad que te pide la oratoria y que la vamos a cultivar con un ejercicio muy simple. Llévense este ejercicio para hacerlo después en su casa. Pongan en un papelito 3 o 4 palabras que conformen la estructura de un discurso. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. De pie, en su casa, con buena pronunciación, y no mirando al piso, sino mirando al frente, como si estuvieran mirando a un público, traten de explicar lo que tienen en ese esquema simple que lo escriben en una servilleta, a ver si pueden sostener la pronunciación 1 minuto o 2 minutos. A ver si pueden comenzar sin titubeos, a ver si pueden continuar hablando con buen ritmo, buena pronunciación y sin titubeos, y a ver si pueden terminar de hablar con la misma falta de titubeo con la que tuvieron que comenzar. Lo más probable es que no puedan, y ahí se van a dar cuenta de que quieren colgarla del ángulo en el evento de fin de año de la empresa, cuando en realidad no pueden dominar la pelota solos en el jardín de su casa. Tengan esa habilidad. Al orador no le puede pasar que no le salga la palabra. La palabra tiene que salir aunque vos no tengas claras las ideas. Tenemos que tener fluidez. Una vez que tenemos fluidez, avanzamos, tenemos técnicas. Y las primeras que vamos a ver son fórmulas para improvisar. Fórmulas cuya utilidad es que el orador pueda ordenar rápidamente el discurso, saber por dónde comenzar, por dónde seguir, por dónde terminar. Hay personas, y díganme si no, que tratan de decirte todo junto y al mismo tiempo. Tienen mucho conocimiento y simplemente te lo empiezan a vomitar de manera desordenada. Parece que ni siquiera ellos lo han ordenado demasiado. Con lo cual esa charla finalmente no pega ningún mensaje. Es una charla que da vueltas, 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 vueltas y el público en un momento se pregunta, bueno, está, pero ¿qué es lo que me está queriendo decir? Entonces, con estas fórmulas para improvisar, nosotros logramos el milagro de reducir la incertidumbre. Y siempre que haya menos incertidumbre, por supuesto que vamos a hablar mejor y que vamos a hablar más tranquilos. Primera fórmula para improvisar entonces, del pasado al futuro. Van a ver que todo aquí es muy simple. Ustedes, por favor, desconfíen siempre de una técnica de oratoria que sea demasiado compleja. Si la técnica de oratoria requiere que vos te sientes a estudiarla, cuidado ahí, porque es una técnica que te tiene que salir después cuando estés nervioso y cuando estés en blanco. Entonces, esto del pasado al futuro es súper simple. Si sos profesor, por ejemplo, perfectamente podés comenzar con una clase partiendo de lo que dijo, partiendo de lo mejor de lo que se vio en la clase anterior, haciendo una especie de resumen de la clase anterior. Y podés terminar esa clase, por supuesto, en el futuro, hablando acerca de lo que van a ver en la siguiente clase. Yo estoy en Montevideo en este momento. Imagínense que alguno de ustedes me pregunte o me diga, Ismael, por favor, habla acerca del Uruguay. Un mal orador acá, ¿qué es lo que hace? Te dice cosas abstractas, ¿no? Que Uruguay es un pequeño país de la América del Sur, que tiene 3 millones de personas, cuya capital es Montevideo, mucha costa, turismo, mucho campo, más vacas que gente. Eh, ¿eh? Es el salpicado sin orden del que hablábamos hoy. Ahora, ¿qué pasa si yo arranco desde el pasado contándote cómo era el Uruguay de hace 40 años? ¿Qué pasa si me meto simplemente en una línea temporal y termino hablando, por supuesto, acerca del futuro que queremos para el Uruguay, acerca del Uruguay que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Imagínate, Stephanie, por ejemplo, que el día de mañana tenés que presentarte. ¿Qué vas a decir? Hola, mi nombre es Stephanie Castillo y soy licenciada en Comercio Exterior. Ahora, ¿qué pasa si vos comenzás diciendo, el mejor consejo que me dejó mi abuela y me marcó para toda la vida fue que... Y arrancás desde ahí.
Narrativamente, la charla es mucho más interesante. La gente se va a tener que despertar, decir después tu nombre. Ahora, imagínate que tenés que... Ah, por favor, no termines diciendo la persona que sos hoy. Habla en el final acerca de la persona que querés ser. ¿Cómo te ves dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 20 años? ¿Dónde querés estar? Eso te describe mucho mejor que la persona que has sido hasta ahora. Ahora, imagínense que van a hablar acerca de sus empresas o que están capacitando a los nuevos en la empresa y les tienen que hablar acerca de la compañía o de la institución. ¿Qué van a comenzar diciendo? Visión, valores, misión. ¿Van a dormir al público de entrada? ¿Qué van a comenzar diciendo? Somos una compañía especializada en el rubro del comercio exterior con más de 30 años de experiencia. ¿En serio? ¿Van a hablar como niños de escuela? ¿Van a hablar como niños de escuela dando la lección delante de la maestra, demostrándole que se aprendieron la misión, la visión y los valores? ¿Qué pasa si arrancan, a ver, apliquen oratoria, ¿qué pasa si arrancan desde el pasado? ¿Qué pasa si arrancan hablando acerca del primer cliente que consiguió la empresa? ¿Qué pasa si empiezan hablando acerca de los obstáculos primeros que tuvo la empresa, esos obstáculos que parecen insalvables y que por lo general resultan tan emotivos, resultan tan motivadores y hacen al espíritu de la empresa? ¿Y qué pasa si esa charla acerca de la empresa vos la terminás no en el presente, ¿no? Sino en el futuro? ¿Dónde queremos que esté posicionada la empresa el año que viene, dentro de 5 años o dentro de 10 años? ¿Dónde queremos estar? Esta técnica de comenzar desde el pasado, mira, úsenla con confianza porque es la técnica más utilizada en la historia de la oratoria. Trasciende épocas y trasciende culturas y siempre ha funcionado. El mismo Saladino, por ejemplo, en el sitio de Jerusalén, arengando a sus tropas, comienza diciendo: hace ya muchos años que Alá no recibe adoración desde dentro de los muros de esa ciudad. Es comenzar desde el pasado. ¿Te das cuenta? Arrancar desde el pasado funciona y te ordena de un solo golpe la charla. Línea temporal entonces, y lo siguiente que voy a decir antes de pasar a la próxima técnica. Vean que yo, cuando ponía el ejemplo de Stephanie, disculpame Stephanie que te involucré en esta explicación, para completar esta parte del pasado, utilizaba material y contenido muy concreto. El mejor consejo, creo que dije, el mejor consejo que me dejó mi abuelo fue... Eso es algo súper concreto. ¿Se dan cuenta? Entonces, regla. En oratoria, el ejemplo es más importante que el concepto. Siempre que ustedes quieran comunicar mucho, hablen acerca de ejemplos, que haya personajes, sean descriptivos, sean narrativos, apelen a los sentidos de la gente, hablen acerca de las emociones. Eso es hablar de manera concreta y narrativa, porque con poco comunicamos mucho. La primera técnica que tenemos para explicar un concepto difícil es el ejemplo. El ejemplo es lo que te permite explicar lo trabajoso de un solo golpe, así, con un... pa. Es como los refranes: más vale pájaro en mano que 100 volando. Te lo expliqué a través de imágenes y está todo dicho. Siempre que ustedes puedan ejemplificar, el por ejemplo es una de las expresiones mágicas de la oratoria. Hay a veces alumnos o personas que me mandan conferencias para que yo las evalúe, para que les haga alguna corrección, y son conferencias que ya me las pasan con texto. Arrancamos mal. Y el texto encima, 5 o 6 carillas. ¿Saben lo primero que hago ahí? Apretar control F en el documento para ir al buscador y poner ahí, por ejemplo, a ver cuántos ejemplos hay. A veces, en 8 páginas de discurso no hay un solo ejemplo. Por supuesto que va a ser un discurso como contar ovejitas eso. Por supuesto que la gente va a estar absolutamente en otra cosa. Por supuesto que la gente no te va a recordar, que no va, porque la vas a aburrir. El discurso entretenido es también claro. El discurso claro, casi que por eso ya es entretenido. Traten de pensar, traten de pensar en las mejores charlas que han escuchado. Seguramente todas ellas fueron muy fáciles de comprender. La charla compleja, la charla rebuscada, por lo general, es también poco atractiva. Entonces,
Cuando ustedes quieran ser claros y explicar mucho, comunicar mucho, sean narrativos y concretos. Piensen, ya voy Viviana a tu pregunta o a tu comentario, piensen por favor en un político cuando alguien les hace o cuando un periodista le hace una pregunta que lo compromete. ¿Cómo te responde? ¿De manera general o de manera concreta? De manera general. Es la manera de hablar sin decir nada. Virtud que hay que saber cultivar también, ¿eh? Viviana, por fin Hola, una ¿cómo mano. estás? ¿Cómo te va? Que me gusta muchísimo el tema que estamos tratando. El año pasado yo estuve en el Emerge Americas en Miami y había la última sesión, había tres speeches para ganarse una inversión de $500,000 por estas empresas nuevas. Entonces, la verdad es que me pareció fabuloso los tres que empezaron a hablar con la oratoria para poder vender su solución, pero uno me llamó más la atención, que fue el que, que ganó, porque la solución que vendía él era diseñarte una pastilla o tratamiento que sea 100% compatible contigo, ¿ya? Es decir, si mañana te quieres tomar una paracetamol, esa paracetamol es paracetamol de Viviana Chan, o sea, porque te ayuda con la cantidad para que no influyan otras cosas más de tu sistema que no necesita para tomarte esa pastilla. Y justo él empezó su pitch. Hablando de temas personales, que su mamá había tenido cáncer y que Mm. obviamente esto lo involucró a la ciencia. Entonces, un poco escucharte, eso está pegando muchísimo. Hacerlo, o sea, contar una historia real, un poco de drama. El drama, la verdad, o sea, no digo que estar enfermo de cáncer no sea dramático, pero muchas veces he escuchado en las últimas charlas que haces muy, muy, muy personal cualquier tema, ya de cualquier índole, y de ahí empiezas con el resto de la charla y la gente queda con atención, mucha atención con eso. Acá, muy, muy bien, Viviana. Acá lo que no podemos hacer es de nuestra historia personal lo troncal de la charla. Tampoco queremos convertirnos, por ejemplo, en como esos profesores que van a clase y agotan toda la clase hablando de ellos. Está bien ejemplificar con anécdotas, pero uno tiene que decir lo que fue a decir. Y esta es una cuestión, un planteo que permanentemente le trae la gente a los profesores de oratoria también, pero amerita que yo meta en esta charla una anécdota personal, casi siempre sí, casi siempre amerita. Esa anécdota personal tiene que ser no lo principal, sino algo accesorio al mensaje que vas a terminar comunicando. Este ejemplo que acabas de dar, Viviana, me parece fantástico. Imagínense que en Miami una persona que va a buscar dinero para desarrollar determinado producto relacionado con la medicina, alguien que no sabe de comunicación, te responde, ¿y para qué voy a dar una historia personal? Pero alguien que sabe de comunicación, recuerda de qué manera forma parte, por ejemplo, la historia de Martin Luther King en el mensaje de Martin Luther King. ¿De qué manera forma parte la historia de Einstein en el mensaje de Einstein? ¿De qué manera forma parte la historia personal de cualquier comunicador, sea quien sea, un inversor o un periodista o un político o un profesor? ¿De qué manera forma parte en el mensaje que va a terminar comunicando? Entonces me parece un muy buen ejemplo este, Viviana, y porque lo dicho, ¿no? El ejemplo aclara todo de un solo golpe. Ya casi que no hay que explicar más este concepto acerca del valor de lo narrativo. Avanzamos, muchas gracias, ¿eh? Por favor, levanten la mano los que quieran. Me encantó la intervención. Segunda fórmula para improvisar entonces. Primera, del pasado al futuro. Segunda, del problema a la solución. No me importa lo que ustedes le vayan a pedir a la gente, traten de no pedírselo de entrada. El orador sabe que hay que preparar el terreno y ese terreno lo preparamos mostrando un problema que vamos a resolver ¿con qué? Con lo que yo te estoy proponiendo. Y el ejemplo de Viviana también me parece que nos viene como anillo al dedo. Porque tenemos el problema de un paracetamol que en su composición o en su fórmula la pastilla interfiere con otras dolencias que vos tenés. Solución, tengo la manera de hacerle a cada individuo un paracetamol a medida. Listo, problema, solución. El problema acá, en oratoria, cada cosa se exagera de manera distinta. No es que para exagerar hay que tirar piñazos al aire, no, nada de eso. El problema, si lo necesitan exagerar, muestren
la consecuencia del problema y la consecuencia de la consecuencia, y si es necesario, la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Entonces ahí el hecho de tomar una pastilla que interfiere con otros medicamentos que estás tomando en la consecuencia y en la consecuencia, ya no es un problemita, ya puede ser un grave problema. Entonces, una vez que tenemos el terreno arado, preparado, mostrando ese problema, mostramos la solución. Y el problema, así como todo lo que diga en oratoria, tengo que mostrarlo del modo más, tengo que mostrarlo de ser posible desde los zapatos del público, desde los zapatos del público. Si ustedes le están hablando a exportadores de bienes, no digan, cuando queremos exportar un bien, digan directamente. Supongamos que, por ejemplo, tal empresa aquí presente necesita el día de mañana exportar este bien y pónganle nombre. Necesita exportar cubiertas para auto. ¡Ja! Justo exporta cubiertas para auto la empresa. Entonces, hablamos siempre, y esto es algo que los tiene que perseguir a ustedes, esta es una de las psicosis que siempre andan rondando al orador. El orador tiene que captar la atención del público hablando de los intereses del público de entrada, desde el inicio de la charla. Acá hay profesores al día de hoy todavía que el otro día una profesora de facultad, de la Facultad de Derecho, decía algo que es terrible. Así interrumpe la clase y dice, no, no, profesor, yo asumo que si los alumnos están ahí escuchándome es porque quieren estar. No, ustedes nunca asuman que el público los quiere escuchar. Nunca asuman que la gente los está entendiendo. Recuerden la primera pregunta que se hace el público apenas empiezan a hablar. ¿Qué me importa?, se pregunta el público. ¿Qué me importa? Así que déjale claro al público de entrada que lo que vas a decir le va a servir mucho, de cualquier manera, pero que le va a servir mucho, le va a facilitar la vida, va a favorecer su salud, va a garantizar el patrimonio de sus hijos, o le va a ayudar a ganar más dinero o a ahorrar más dinero. Entonces, hablen siempre desde el interés de la gente. Yo sé perfectamente que a nadie le importa la oratoria. A nadie le importa la oratoria. A Teresa, por ejemplo, que la veo ahí. ¿Sabés lo que le importa a Teresa? A Teresa le importa a Teresa. A Viviana le importa a Viviana. Y a Javier le importa a Javier. ¿Qué puede ser más humano que eso? Está en la tapa del libro y los oradores lo olvidamos a veces. Entonces, todo lo que digan, por favor, no lo digan simplemente por decirlo, simplemente por cumplir con decirlo. Díganlo desde la perspectiva del público, con el entusiasmo de que saben que le van a cambiar la vida a la gente y eso el público lo va a recibir con otros oídos. Entonces, del problema a la solución, la segunda fórmula para improvisar. Son las dos fundamentales. Estas dos fórmulas, ustedes si tienen mañana una charla un poco más larga que dar, cada tema lo pueden meter dentro de dos o de tres fórmulas distintas. Para cada uno de los temas que vas a tocar, te podés armar una formulita de estas para darle orden y para que sea no solamente fácil de decir, sino también fácil de entender. Linda coincidencia cuando se trata de hablar en público. Entonces, tenemos las fórmulas de improvisación. Lo voy a vincular con un último concepto con respecto a esto para ya salir del tema. La charla no solamente tiene que tener tema, también tiene que tener un mensaje. Hay oradores que a veces yo les pregunto, si tuvieras que decirme en una línea, ¿qué es lo que le querés decir al público? Ah, no, no, Ismael, en una línea no puedo, en una línea no se puede. No, no, ahí el problema es tuyo. Tenés que poder decirme el mensaje de una manera clara, en una sola línea. Piénsenlo conmigo, por favor. ¿El mensaje tiene que ver con el inicio o con el final de la charla?
El mensaje no tiene que ver con el inicio, tiene que ver con el final de la charla. El tema puede ser, por ejemplo, Irlanda es precioso, vale la pena viajar a hacer turismo en Irlanda. El mensaje es, en este momento hay una promoción para viajar a Irlanda, aprovechala, porque termina el domingo. Eso es el mensaje, el llamado a la acción. El final de la charla, el mensaje, el llamado a la acción en este caso, ¿no? Podemos tener otro mensaje también, que consiste en un resumen fácil de todo lo que dijimos. Estos son los dos finales imprescindibles en oratoria. Le digo al público lo que tiene que hacer y barra o le digo al público lo que tiene que recordar o que tiene que saber. Esto te sirve incluso para terminar una reunión, ¿no? Lo que tiene que hacer cada uno, lo que tiene que recordar cada uno. Ustedes siempre al final de la charla traten de resumir todo en un llamado a la acción. Claro, que puede ser incluso visitar una web. Y traten de resumir todo también en un conocimiento claro, en algo que tiene que saber el público. Trabajando con nosotros, ustedes tienen la ventaja de que tenemos representantes en San Pablo. Eso es lo que tienen que saber. ¿Viste? Te resumo toda la charla en algo clave que yo sé que va a ser mi ventaja dentro de la cabeza de la persona que me está escuchando. Avanzamos entonces para conversar, preguntas en todo momento, insisto, para conversar acerca del mentado lenguaje no verbal. ¿Qué hago con las manos? ¿Dónde pongo la mirada? Miren, yo, a ver, me voy a parar, a ver si me sigue la cámara. Ahí está. Imagínense, y veo que, ok, ustedes me van a disculpar que tengo la cámara demasiado amplificada, pero veo que se me ven las manos, así que se va a entender de todos modos. Les pido por favor que me digan si en algún momento se deja de escuchar el audio. A ver si yo puedo, voy a hacer un invento, denme un segundo. A ver si tenemos algo. Ahí se ve algo más el cuerpo. Entonces, ¿qué hago con las manos? Atención porque esto nos va a servir también para las charlas online después. No importa lo que ustedes digan, si lo dicen con un lenguaje no verbal flojo, todo el discurso se desmorona. Esto nos ha pasado a todos. Hay oradores que les dicen, por ejemplo, tenés que hablar la semana que viene y lo primero que les viene es una especie de locura acerca del contenido de la charla. Díganme si me equivoco. Entonces, tienen que hablar, por ejemplo, 5 minutos, nada más. Y lo que hacen es preparar contenido, preparar contenido, preparar contenido. Les da miedo quedarse sin contenido. Y tienen que hablar 5 minutos nada más y preparan 30 diapositivas. No se dan cuenta de que no les va a dar el tiempo. Entonces, a último momento lo que hacen es preparar 5 diapositivas más. Mucho contenido, bien difícil, que no le importa a nadie, que nadie va a entender. Y después lo dicen de una manera tan floja que parece que lo que estás diciendo no es en absoluto. Entonces, por favor, recuerden qué es la oratoria. La oratoria es decir cosas muy simples como si fueran muy importantes. ¿Qué es lo que hacen los malos oradores? Te dicen cosas muy difíciles como si no fueran importantes. Te las dicen sin entusiasmo ninguno. Y a estos efectos hay que recordar que uno tiene que utilizar cada tipo de comunicación en su mejor rol. Por un lado tenemos la palabra escrita, por otro lado la palabra hablada. La palabra escrita es muy buena para transmitir información compleja y abundante. Es pésima la palabra escrita para entusiasmar y para movilizar. Por otro lado, la palabra hablada, la que es tan mala para comunicar mucha información, para comunicar mucho tecnicismo, esa palabra hablada es muy buena para entusiasmar a la gente y para movilizar a la gente. Entonces, ¿de qué manera se combinan estos dos tipos de comunicación? De algún modo, esto es muy de la pedagogía, ¿no? Pero aplica para cualquier instancia de oratoria. Nosotros, hablando, te entusiasmamos y te movilizamos. Te interesamos de tal manera que vos busques más información, casi siempre escrita. Entonces, no traten de cumplir con la palabra un rol que le compete a la palabra, pero a la palabra escrita. Lo que sea que vayan a decir, lo dicen
con entusiasmo, y ese entusiasmo lo transmiten a través del lenguaje no verbal con las técnicas que vamos a mencionar. ¿Qué hacemos con las manos? Primero, las manos tienen que estar por encima de la cintura. Vean qué feo que queda si hablo a cámara, por ejemplo, con las manos debajo de la cintura. Eviten hacer esto. El gesto tiene que estar por encima de la cintura y el gesto tiene que sobrevivir a la frase. ¿Qué significa que el gesto tiene que sobrevivir a la frase? Que una vez que yo termino una oración, el gesto no lo deshago. El gesto permanece aquí comunicando hasta que continúo con la siguiente frase. Hay, por ejemplo, un video de Obama hablando en Harvard, siendo muy joven, donde él comete este error, que después corrigió, por supuesto, porque terminó siendo Obama. Pero en este video de Harvard, lo pueden buscar, Obama termina una frase y se mete la mano en el bolsillo. Está hablando con micrófono, así todo apretado, todo achicado. Saca la mano como para hacer un gesto y cuando termina la frase la mete en el bolsillo de vuelta. Y cuando arranca la frase saca el gesto de vuelta y después lo vuelve a meter en el bolsillo cuando termina la frase. No. El principal error de la persona que no sabe gestualizar es hacer un gesto por idea, es hacer un gesto por palabra. Acordate que el gesto puede permanecer aquí a lo largo de la idea, a lo largo de la frase y sobre todo a lo largo de varias frases. Sostener el gesto por encima de la cintura y sostenelo. Esa es la palabra clave. Siguiente elemento. Juguemos con las palmas de las manos. De esta manera, agarramos la mirada del público. ¿Viste? Si yo estoy hablando, allá tengo, miren, ahí tengo las sillas, están ahí. Vamos a tener una clase presencial ahora en breve. Entonces, si yo tuviera público ahí, trato de agarrar la mirada del público con la palma de la mano y también señalo al público con la palma hacia arriba. Porque fíjense que señalarlos de este modo es agresivo, queda feo. Pero yo quiero involucrar a la gente también. Entonces la señalo con la palma hacia arriba y le dirijo incluso hasta la punta del pie. Me oriento de cuerpo entero a la persona que le estoy hablando. Siguiente elemento, recordar. Esto miren, son de esos detalles que hacen que cambie absolutamente todo. Todo el lenguaje no verbal pende y depende del gesto que haces con los dedos. Imagínense que yo, a ver, por todo el seguimiento de la cámara, ahí. Imagínense que yo estoy haciendo un gesto amplio, así, bien de la oratoria política, ¿no? Con el público amplio, con el público lejano, puedo hacer este tipo de gestos. Imagínense que estoy haciendo este gesto amplio y que los dedos están muertos. Se muere todo el lenguaje no verbal, se te desmorona el cuerpo. Ahora imagínate que estoy haciendo un breve gesto nada más, pero que los dedos están duros. Se ordena automáticamente todo el cuerpo en la dureza de los dedos. Recordá esto, por favor. Es todo lo contrario de tener las manos acá, o de mucho peor todavía, estar como mascullando las uñas con las uñas. Este gesto de la persona insegura que mueve los deditos acá abajo es totalmente desesperante. El gesto con los dedos bien pronunciado. Siguiente elemento no verbal importante, la mirada. ¿A dónde tiene que mirar el orador? Si estamos hablando a cámara, si estamos en una charla online, hay que hablar, caramba, a la cámara. Yo ahí estoy hablando a cámara. Ustedes tienen la sensación de que los estoy mirando directamente a los ojos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los oradores? Mira la pantalla o mira el teclado. Vean que ahí ustedes tienen la sensación de que estoy mirando para abajo. Hay que mirar a la cámara. Si la cámara te produce un efecto túnel que te marea, lo que haces es mirar el borde de la cámara. Mirá, ahí estoy mirando el borde de la cámara y no se nota demasiado. O mirás el lente de la cámara, el vidrio del lente, que es distinto de sumergirte en la cámara. Y si estoy de manera presencial, ahí lo que tengo que evitar es mirar al piso, por supuesto, es mirar al techo, por supuesto. Eso no lo hago. Pero evito también hacer el paneo, que consiste en mirar a todo el mundo al mismo tiempo. No, al público ustedes mírenlo de a uno y sosténganle la mirada a ese uno un segundo más de lo que resulta cómodo. Esta es una técnica que vamos a ver con la claridad.
es tan útil explicarse por la positiva como por la negativa. Quizás es más útil todavía explicarse por la negativa que por la positiva. Con la mirada lo que queremos evitar, lo que no podemos hacer, es la mirada huidiza, la mirada que no se anima a detenerse sobre nadie. La persona que no se atreve a sostener la mirada unos segundos, aunque sea, es una persona que parece muy insegura y nunca, jamás un orador inseguro convenció a nadie de absolutamente nada. Por el contrario, y esta tiene que ser una lección de comunicación, oradores con un entusiasmo muy seguro han convencido a multitudes de cosas totalmente inaceptables. La bondad retórica de ciertas ideas que han comunicado los grandes oradores no está en su capacidad para argumentar esas ideas, sino que está más bien en su capacidad para comunicar con una confianza y con un entusiasmo infinito esas ideas. Llevémonos esa lección para hablar de cosas buenas, por supuesto. Cuando yo estoy hablando a cámara o dando una charla online, ahí el gesto con el brazo y con la mano tiene que ser comedido, tiene que ser más cortito, tiene que ser más breve, pero tiene que ser sostenido. Lo ideal es que se te vean un poco las manos como se me están viendo ahí en este momento. Incluso podrían verse un poco más las manos. Pero vean cómo no conviene que yo hable durante toda la charla así, sin que se me vea el gesto de las manos en absoluto. Aquí el criterio es el mismo criterio que aplicamos para cuando estamos en la mesa. La mamá de ustedes, alguno le decía seguro, como me decían a mí, las manos por arriba de la mesa, Ismael. Lo mismo aplica para cuando hablamos en una charla online. Mirada a la cámara, el gesto que se vea por aquí abajo. Después tenemos todos los elementos que hacen a la iluminación, al audio, todo eso. Miren, esta no es una clase que tenga que ver con lo audiovisual, así que no nos vamos a meter ahí. Pero yo sí les quiero decir, sí les voy a decir, que he visto oradores que han cometido ese error de una manera grosera. Recuerdo, por ejemplo, un, un director de cierta caja de jubilaciones de aquí de Uruguay, que a través de Zoom le iba a dar a sus afiliados, a sus ahorristas, pésimas noticias, pésimas noticias. Eh, Fue todo, a ver, si uno tiene que dar esas pésimas noticias, vestite bien, anda a tu oficina, transmití desde ahí y no lo hagas desde el cuarto de tu casa, con una iluminación pésima, con un buzo que parece tu pijama y con esa mancha de humedad en la pared atrás que parece que se te va a caer el techo arriba. Cada uno tiene las manchas de humedad que puede, pero no las tenés por qué mostrar al momento de dar una charla tan importante. Escúchame. Así como los almirantes japoneses, que cuando se tenían que rendir, ok, se rendían pero en su uniforme de gala. Lo mismo nosotros. Vieron que ese tema que tiene que ver con la imagen que damos, que excede las técnicas de oratoria, pero que también tienen que ver con la comunicación, yo aquí tengo que mencionarlas, así de modo tangencial, aunque sea, para que ustedes recuerden siempre que de algún modo son muy importantes. Si hay preguntas hasta acá, por favor, recuerden que las pueden hacer. Avanzamos a dos temas que son imprescindibles: narrativa y claridad. Comencemos por este tema de la claridad. Para yo ser claro, aparte de lo que vamos a mencionar, ¿no? Lo que ya dijimos, el ejemplo, las historias, las narrativas, ahora vamos a aprender cómo contar una buena historia. Pero si quiero ser claro, tengo algunas técnicas que son muy sencillas, que son fáciles de usar y que son fáciles de escuchar. Recuerden, linda coincidencia de la oratoria. Lo fácil de decir es fácil y agradable de escuchar también. Cuando a ustedes algo, cuando esta es una manera de preparar los discursos también. Cuando ustedes están preparando una PPT, están preparando una charla ahí una parte de su charla, y se dan cuenta que lo que están diciendo es difícil de decir,
Simplifiquen eso, porque no solamente es difícil de decir, sino también difícil de escuchar, difícil de comprender y difícil de recordar. No tiene absolutamente ningún valor retórico, a no ser que vos quieras explícitamente que el público no te entienda. A veces necesitas eso. Por ejemplo, cuando no querés que el público te repregunte, respondés de manera bien difícil, bien técnica, para que no sepan ni por dónde entrar. Pero son, por supuesto, excepciones. Entra y Para hablar, no sé si había una pregunta. Ok. En, bien, estaba mirando un mensaje en el chat ahí que no era una Dos consulta. cosas, Ismael. Tenemos media hora y nuestra querida amiga Titina, que está en España, pero es de Venezuela, me dice, qué maravilla esta clase y este expositor. Pero qué lindo tener hinchada. Bueno, muchísimas gracias. Titina era, muchísimas gracias. Yo Chismoso, Javi, eres un chismoso. Bueno, Titina, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Miren, sé perfectamente también que son de mucha mayor utilidad. Más bien las observaciones que tengan los asistentes o las oportunidades de mejora que vean que los elogios que puedan darme. Así que del mismo modo voy a agradecer también si después le pasan a Javier o me pasan a mí mismo cualquier observación que tengan, cualquier recomendación, la voy a recibir también con mucho cariño y con mucha humildad. Entonces, avanzando con respecto a la claridad, recuerdo explicar las cosas por la negativa. Ustedes cuando le tengan que decir a alguien cómo hacer algo, díganle también cómo no hacerlo. Cuando ustedes quieran explicar lo que hacen, expliquen también qué es lo que no hacen. Esto es algo que hacemos nosotros, por ejemplo, que lo que enseñamos es exclusivamente oratoria. Entonces, cuando explicamos qué hacemos, decimos también lo que no hacemos, para lo que no servimos, los talleres que no damos. No damos, por ejemplo, cursos de negociación. No damos, por ejemplo, cursos de actuación. Entonces, cuando yo te digo lo que no hago, queda mucho mejor definido lo que sí hago. Imagínate que traigo ejemplos bien tontos así, pero que son a veces los ejemplos fáciles, los ejemplos simples, o siempre los ejemplos simples, son aquellos que permiten que el alumno vea bien la técnica. Yo puedo decirle, miren, imagínense que, no sé, alguien está capacitando en una empresa acerca de atención al público. Atención al público. Si ustedes le dicen a los alumnos que hay que atender bien a la gente, para la oratoria no le están diciendo absolutamente nada. ¿Recuerdan? Lo general era lo mismo que no decir nada. Hay que ser concreto, hay que ser específico, recién ahí la gente te entiende. No le digas solamente a los alumnos que tienen que atender bien a la gente. Deciles que cada vez que saluden, que digan buen día, lo tienen que hacer con una sonrisa. Y no solamente con una sonrisa. Tiene que ser una sonrisa en la que se vean los dientes. Buen día. Que se vean los dientes. Entonces, cuando vos te das cuenta, se dan cuenta, cuando vos a la gente le decís que se vean los dientes en la sonrisa al momento de decir buen día, sabe de una manera mucho más clara cómo esperás vos que se comporte después para atender bien al público. Aquella fórmula de problema-solución que vimos hoy muchas veces se remata con el llamado a la acción bien concreto. Esto es algo que saben los políticos, por ejemplo. No alcanza con que le digas al público, considere votar distinto o considere tomarnos en cuenta para... No, te tienen que decir, esta es la lista que tenés que votar. No te vayas a equivocar. Tomá, te la meto en el bolsillo. ¡Pac! En tanto ustedes le den mejor definido el paso a paso de la acción que esperan del público, en cuanto ustedes reduzcan la neblina y el público no tenga que tomar tantas decisiones y ustedes los lleven de la mano, mucho mejor. Esto hace a la claridad. Recuerden eso. Explicamos lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que no podés hacer? Mirar al teléfono mientras estás recibiendo a una persona en el mostrador. Por ningún motivo.
No importa que el teléfono esté estallando, vos no lo mirás. Vos a lo sumo lo agarrás y sin mirar el teléfono lo apartás. Que al cliente le quede claro que en ese momento lo más importante en toda la creación es él, no el teléfono que te está sonando. No lo vayas a mirar. Te estoy diciendo aquí lo que no quiero que hagas, lo que no tenés que hacer. Te estoy explicando por la negativa. Siguiente técnica para aportar claridad. Decirle al público, esto tiene que ver más bien con cuando uno está enseñando algo, pero aplica para todas las situaciones, ya van a ver. Esta de todas las técnicas es la más rara, si se quiere. Decirle al público el estado último de cosas que garantiza que todo lo anterior se hizo bien. Lo explico como siempre a través de un ejemplo que es lo que termina bañando de claridad al concepto. Alguno aquí, trato de traer ejemplos de todo tipo, ¿no? Pero alguno aquí debe haber ido a clase de yoga en algún momento. Por lo general, está ahí Javier, por ejemplo, cuando el profe o la profe de yoga te está explicando una postura que es muy difícil, uno de los recursos que tiene es este. Decirte lo que no tenés que hacer como no se hace la postura, pero también utiliza este recurso, el estado último de cosas que garantiza que todo lo anterior se hizo bien. Te dice, por ejemplo, el peso del cuerpo lo tenés que estar sintiendo sobre la pierna derecha. Y ahí, tac, te terminás de acomodar. Es como cuando el profesor de matemática te dice, este ejercicio se puede verificar. Si haces esta cuenta y te da esto, todo el ejercicio está bien. En oratoria tenemos algunos conceptos así. Les digo a veces, cuando ustedes disfruten de la charla, cuando estén disfrutando de la charla, significa que están hablando bien. Ahí se tienen que acordar de no ser aburridos, ¿no? Porque a veces el orador en el disfrute termina siendo eterno, no se calla más. Eso hay que evitarlo. Pero si ustedes se están pasando bien durante la charla, seguramente el público está pasando muy bien también. Siguiente técnica, y esta es una fórmula que tiene mucha utilidad, es una fórmula muy linda para utilizar en el ámbito académico, en el ámbito empresarial. Te sirve para explicar cosas, pero sobre todo, y aquí hay un concepto importante, para comunicar también la importancia que tienen las cosas. Ustedes al público siempre traten de avisarle y decirle cuándo le están diciendo algo que es importante. No esperen que la gente se dé cuenta por sí sola de cuándo están diciendo algo importante. Eso lo tienen que aclarar ustedes, y lo tienen que aclarar ustedes de manera explícita si es necesario. Porque nunca nadie se quejó de un discurso porque fuera demasiado claro. Todo lo que podamos hacer en pos de la claridad, bienvenido sea. Es como cuando el profesor te dice, y atención con esto, porque va para el examen. ¿Qué alumno no agradece que el profesor sea así de claro? ¿Qué cliente no le agradece al abogado cuando de modo claro te dice, esto hacelo de esta manera? Y el abogado te tiene que aclarar, no te vayas a equivocar, no lo vayas a hacer de otra manera, porque el problema si lo haces de otra manera va a ser grande. Esto es imprescindible. Tomátelo como una misión sagrada. Hacelo así. Y recién ahí, el otro es como que, ¿cómo? Ok, está, entendí. No seamos como esos oradores que dicen las cosas una vez y ya asumen que el otro las va a recordar. No, acordate, la gente está distraída, la gente no te está escuchando. Saben que con respecto a esto de que la gente no te escucha, y ya vamos a aquella fórmula de claridad que les dije hoy, esto es algo muy común también y seguro que a alguno aquí le sucede. Cuando habla, se pone nervioso porque el público lo está juzgando. Ismael, no puedo sentirme juzgado, dice. Entonces no hablo en público. Perdón, pero el problema del orador es previo, es mucho más fundamental y es mucho más grave. El público no te escucha ni siquiera para juzgarte. No le importa a nadie lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque sos poco claro, porque sos aburrido, porque hablas desde tus zapatos, porque tratás de captarme como cliente diciendo somos una empresa que se especializa. ¿Qué me importa a mí tu empresa?
A Ismael le importa a Ismael. Sentirse juzgado es casi un acto de soberbia, cuando en realidad la gente ni siquiera te escucha. La gente está pensando en otra cosa. Deja de sentirte juzgado, porque juzgados son solamente los muy buenos oradores, que la gente los sigue, al menos para detectarles un error. Empezá por hablar entusiasmo, por hablar de manera narrativa, por hablar de los intereses del interlocutor. Comenzá captando la atención. Eso es lo primero que tenés que lograr. Esto de sentirte juzgado es muy posterior. Empezá por ser claro. Hay discursos que uno no los entiende ni siquiera para juzgarlos, ni siquiera para detectar un error, ni siquiera para saber qué dijo el orador. Si hay alguien afuera y le pregunta a la mayoría de los integrantes de un público de qué habló el orador, la gente no sabe decírtelo. Entonces, para ser claros, vean esta fórmula qué linda. Decís, esta fórmula la han utilizado con éxito muchos alumnos. Primero, te digo la cosa, te digo lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, recuerdo un alumno que utilizó esta fórmula para explicar qué eran las IP. Las IP de Internet, ¿viste? El IP este que tiene cada computadora, que es como una huella de identidad de cada computadora. Ok, te explico la IP. Después, te explico por qué es importante la cosa. Después, ejemplifico la importancia de eso que te estoy diciendo. Y por último, te ejemplifico por la negativa. Te cuento cómo sería la realidad si no existiera esa cosa que te acabo de presentar. Entonces, en este caso, en el caso que les traje de las IP, te explico lo que es la IP, pero no me quedo ahí. Te digo por qué es importante la IP. El orador en este sentido puede entenderse como un traductor. Ustedes, miren, hay una manera fácil también de pensar una charla cuando estás ahí nervioso, que es decirle al público no la charla, sino la explicación de la charla que vos le pensabas dar. Ese abordaje no falla nunca. A muchos alumnos aquí cuando empiezan a trancarse, yo los paro en seco y les digo, pará, no me des la charla, explícame lo que me estás queriendo decir. Y arrancan ahí a hablar de una manera que todos notamos que eso mismo debió ser la charla. Entonces, este sentido del orador entendido como un traductor de lo que cualquiera te hubiera dicho, ¿viste? Cualquiera te prepararía esta charla, bueno, yo te la traduzco, yo te explico la importancia de esta charla, anda muy bien eso, fácil de decir, fácil de escuchar. Te digo la cosa, te explico por qué son importantes las IP, te doy un ejemplo de aplicación de las IP. Por ejemplo, recuerdo en materia policial, para las investigaciones policiales son muy importantes las IP, ese fue el ejemplo que utilizó el alumno. Y después te explico por la negativa, cómo sería lo que hizo él. ¿Cómo sería, por ejemplo, hacer una transferencia de banco a banco si no hubieran IP? Sería imposible. Si no existieran IP, no podrías hacer una transferencia de celular a celular. Te das cuenta que con esta fórmula vos hablás de un tema cualquiera de una manera muy clara y al mismo tiempo muy narrativa, conceptos que van de la mano. Último recurso para aportar claridad, compartimentalizar muy bien la charla. Compartimentalizar muy bien la charla. ¿A qué me refiero con esto? No seamos los oradores, como les decía hoy, que tratan de decir todo junto y al mismo tiempo. Este concepto es medio abstracto, pero tenemos que pensarlo de una manera bien práctica. Cuando yo voy a hablar de varios temas distintos, al público a veces le tengo que decir claramente, dejo de hablar de este tema para empezar a hablar acerca de este otro tema. Dejamos de hablar, dije hoy, de improvisación para comenzar a hablar de lenguaje no verbal. Cuando vos querés ser claro, a veces tenés que renunciar al arte. Y esto es algo que aplica especialmente para cuando damos una charla online. Ustedes renuncien al arte para ganar claridad. Un elemento artístico, por ejemplo, muy lindo en oratoria es la pausa. La pausa que solo funciona ante un público presencial. Yo en esta clase
Tengo que ganar claridad. ¿Qué pasa si yo hago una pausa? La mitad de ustedes, si están distraídos, están revisando la conexión en este momento. El arte suele no entenderse, no llegar, no aportar a la comunicación cuando tenemos el filtro de la cámara. Entonces, compartimentalicemos muy bien la charla. Dividamos bien los temas. Si es necesario, con palabras simples, vinculemos los temas. Digamos, esto que acabamos de decir acerca de la improvisación va a ser importante después para cuando nos quedamos en blanco. ¿Viste? Ahí te vinculo el tema. No digamos todo junto y procuremos que la charla, vean este concepto, procuremos que la charla tenga un buen ritmo de avance. Toda charla tiene que tener ritmo de avance. Al público le tiene que quedar la sensación de que la charla avanza en una dirección clara. Al público le tiene que quedar claro de que el orador avanza como si fuera una flecha para terminar pegando en un mensaje claro. Para que una charla avance, yo tengo que animarme a dos cosas, yo tengo que hacer dos cosas. La primera, dejar cosas por decir. La charla no es la ocasión para decirlo todo, 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 todito, todo. Hay oradores que arrancan diciendo, bueno, es que hay, y se acomodan así, hay tanto para decir acerca de este tema, y es como que acomodan el cuerpo para hablar 3 horas. No, todo, llévate este concepto, por favor. Todo lo que digas innecesariamente debilita, le quita fuerza a lo que sí es necesario. Todo lo que digas innecesariamente debilita lo necesario. El orador tiene que ser bueno descartando. El orador tiene que animarse a descartar. Y yo noto que hay alumnos que les cuesta enormidad sacar partes de su discurso, dejar diapositivas por el camino. Saca esta diapositiva y es como si les estuvieras diciendo que se despojaran de un hijo, que les vas a amputar una pierna. Descartá. Nadie se quejó nunca de un orador porque fuera al grano. Anda al grano. Anda al grano, no solamente en la charla, sino en cada tema. Eso le da ritmo de avance a la charla. Te arranco a hablar acerca del lenguaje no verbal y llego al final. ¡Pa! Fui al grano. Y después arranca otro tema y ¡pa! Voy al grano. Y ahora estamos hablando de claridad. ¡Pa! Y ya estamos terminando para pasar a otro tema. De esa manera, la charla tiene buen ritmo de avance. Por supuesto que yo no te dije todo acerca del lenguaje no verbal. Por supuesto que yo no te digo todo acerca de la claridad. Pero no se queden con lástima. Porque si yo se lo dijera todo, ustedes de todos modos no lo recordarían. Les dije lo fundamental. Haberlo dicho todo solamente hubiera logrado que ustedes no recordaran ni entendieran ni siquiera lo fundamental, ni siquiera lo imprescindible. Compartimentalicen la charla, descarten y salgan de temas para ya nunca más volver a ellos. Volver sobre temas que habíamos cerrado es una de las cosas que enlentece más al discurso. A veces el discurso no resulta aburrido por la cantidad de tiempo que hables, sino por abrir temas que no cerrás o por volver a temas que ya tenías cerrados. Es ahí cuando la charla empieza a dar vueltas sobre sí misma y pierde toda dirección y todo rumbo. Podemos tener todas estas técnicas, pero aún nos podemos quedar en blanco. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos quedamos en blanco? Técnica 1, vamos a tener 3 técnicas imprescindibles acá. La primera, ir de lo general a lo cada vez más concreto. Imagínate que yo te estoy hablando, porque los oradores creen que cuanto más abarcador sea el tema, mejor. La mayoría de los oradores cree que, por traer un ejemplo, que es mucho más fácil hablar de música que hablar acerca de una banda de rock, porque el tema música es mucho más abarcador, te da más cosas que decir. No, por lo general el tema en cuanto es más grande, te muestra menos los puntos de salida de lo que estás diciendo. Cuanto mejor definamos el tema, ahí mucho más fácil, con mucha más claridad, vamos a ver la ruta
por la cual continuar avanzando. Siempre que ustedes se queden en blanco, va a ser por lo general, al hablar de temas muy abarcadores, muy abstractos, o al enumerar datos, que viste, siguiente dato, te olvidás y ahí te quedás en blanco. Nunca te vas a quedar en blanco hablando de algo narrativo, contando una historia, hablando de algo concreto, contando una anécdota. Entonces tratamos de llevar el discurso a ese terreno en el que no te quedas en blanco. Entonces, de lo general a lo concreto, estás hablando acerca del tema música y te quedas en blanco. Vas a lo más concreto. La palabra clave que te mete en lo más concreto es, por ejemplo. Por ejemplo, te empiezo a hablar acerca de un estilo de música, rock argentino. Una vez que se te agota el tema rock argentino, empezás a hablar acerca de algo más concreto. Calamaro. Una vez que se te agota el tema Calamaro, vas a algo más concreto todavía. Un recital que dio Calamaro en Montevideo. Una vez que se te agota el tema recital que dio Calamaro en Montevideo, te vas a lo más concreto todavía si es necesario. Por ejemplo, cómo reaccionó el público de Montevideo cuando Calamaro tocó su mejor hit en ese momento. Y una vez que estás ahí en lo bien concreto, tenés todo para aplicar la segunda técnica para poder seguir hablando, que tiene que ver con desvío por la tangente. Palabra importante aquí, por la tangente. El desvío no puede ser demasiado brusco. Pero imagínate que hablar acerca de cómo reaccionó el público mientras Calamaro tocaba su mejor canción, te lleva a poder hablar acerca de cómo es el público uruguayo, que te lleva a poder seguir hablando acerca de cómo somos los uruguayos, que te lleva a poder seguir hablando acerca de la cultura uruguaya, tema que personalmente voy a dominar mucho más que el tema inicial que era música. Entonces, de lo general a lo concreto, desvío por la tangente a un tema que me resulte bien cómodo, bien conocido. Porque cuando esté hablando acerca del tema general, la cultura del uruguayo, rápidamente te voy a estar hablando acerca de lo concreto. ¿Cómo es el uruguayo para comunicarse en público? Tema que domino. Este procedimiento no te exige creatividad. Vean que es justamente eso, un procedimiento, una técnica. Saber oratoria te exime de la necesidad de ser creativo. Siguiente técnica imprescindible para destrancarse. Ir al grano. Terminar allí mismo el discurso. Capaz que te pidieron que hablaras 10 minutos. ¿Sabes qué? Si hablas 5 minutos, te juro que nadie se va a quejar. A no ser que sea un contexto donde el segundo importa mucho, por ejemplo en televisión, pero en un evento la gente se queja de los oradores que se pasan de tiempo, no de los oradores que hablan menos del tiempo que tenían previsto. Así que podés evitar la catástrofe de tener que quedarte totalmente en blanco, ¿viste? Cuando te quedes en blanco, como que ni siquiera puedas decir esto, estas dos técnicas que acabo de mencionar, anda al grano, anda a lo que querías decir. El mensaje final no puede ser rebuscado. El mensaje final tiene que ser tan simple como para que vos lo puedas recordar, incluso aunque te dé una CB de tan en blanco que te quedas. Entonces, no importa en qué neblina te metas por el olvido, vos siempre tenés al final, viste la brújula, ves el faro allá, el mensaje que tiene que ser un mensaje fácil de aceptar por el público, fácil de decir, simple, rebuscado en absoluto. Viviana. Otra vez, otra vez yo. Claro, Eh, con gusto. sabes que ahorita que decías que cuando te olvidas de las cosas, lo hice como una analogía en el deporte. Yo juego, bueno, algunas cosas, pero entre esos estoy compitiendo en pádel y mi partner, cuando se cansa, alza la pala y me dice, haz como que te estoy hablando, pero es que estoy cansada. Entonces está moviendo su cabeza, pero tiene la pala ahí y descansa pues segundos. Entonces ahorita que decías de estas técnicas, o sea, me acordé de eso y digo, ¿qué hago? ¿Qué levanto cuando estoy hablando? No tengo nada que levantar, simplemente hay que hacer un poco lo que dijiste. Claro, mirá, y acá con esto del final, acá a veces los alumnos me dicen, pero si estoy en blanco en serio, en blanco que no me da, porque bueno, acá uno tiene maneras de preparar el discurso, ¿no? O sea, saber mucho más de lo que voy a decir,
tengo maneras de entrenar la charla. Una manera de entrenar la charla es decirla más tiempo, que te lleve más tiempo del tiempo que te va a insumir después. Entonces ahí vos te quedás tranquilo porque podés verbalizar mucho más de lo que vas a necesitar después. Otro ejercicio que hacemos es, ok, esta es la charla que tenés preparada, decime lo mismo con otras expresiones y otros ejemplos completamente distintos, le digo a los alumnos. Entonces nos aseguramos que ahí ante cualquier olvido van a poder seguir hablando. Pero me insisten los alumnos. Imagínate que yo me quedo en blanco total. ¿Ahí qué hago? Ahí lo último que te viene a salvar el partido es la primera habilidad, la única habilidad del orador que hablamos al comienzo, que es la fluidez. Una cosa es quedarse en blanco y otra cosa es poder seguir hablando. El público no nota cuando vos te quedás en blanco. Ujú. El público no nota que vos estás nervioso. El público, ¿cuándo nota todo eso? Si vos lo ratificás. Entonces, una Es verdad. cosa es, por ejemplo, a ver, síganme para acá. Una cosa es, por ejemplo, sentir que que el gesto me tiembla. Pero otra cosa es apretarme las manos como para que no me tiemble. Entonces ahí el público lo nota. El público nota una vez que vos ratificás nada más. Antes no. El público no nota que vos te quedás en blanco, a no ser que vos lo ratifiques. ¿Cuál es la manera más común de ratificar cuando me quedo en blanco? El orador mira para abajo y encima da un paso para atrás y hace esto. Y después levanta la cabeza como diciendo, ahora sí me acordé por dónde venía. Recién ahí el público notó que estabas en blanco. Ahora imagínate que estoy hablando y voy a contar la mejor anécdota que me ha sucedido en clase. ¿Qué saben ustedes si yo en ese momento no me quedé en blanco? ¿Qué saben si no estoy haciendo una pausa y simplemente voy a traer en el apuro una anécdota que recuerde? No la mejor porque me la olvidé. Ahora, como sostengo el lenguaje no verbal, como no bajo la mirada, como no deshago el gesto y como mi rostro sigue siendo de satisfacción por estar comunicándome, la gente no sospecha que vos te has quedado en blanco. Entonces no ratifiques absolutamente nada. Y les decía, ¿de qué modo te salva la fluidez aquí? Cuando te quedás en blanco así en serio, dando un mensaje bien general, bien trillado, que sea fácil de decir y fácil de aceptar por todo el mundo. No te pongas demasiado creativo. Yo ahora ponele, imagínense que me quedo en blanco y no sé qué más decir y tengo que terminar con esta clase porque hasta capaz que me siento mal y no puedo hablar más. Perfectamente puedo decir que me gustaría terminar con esta instancia felicitándolos por estarse capacitando, porque la capacitación es permanente. Lo único que garantiza no solamente el éxito, sino también una vida feliz, es por supuesto nunca dejar de aprender, es lo que están haciendo, tienen todo mi respeto por eso. Lo felicito de corazón. Muchas gracias por escucharme. Es un final súper abarcador que te sirve para terminar cualquier capacitación de apuro. ¿Quién va a estar en contra de eso? Entonces, ¿te das cuenta? Una manera, mañana estás hablando en un congreso de exportadores de servicios, no sabés qué decir. Y bueno, más allá de todo esto que estamos mencionando, lo que sí me gustaría aprovechar este último minutito de charla es felicitar a la organización, agradecerles por haberse tomado la molestia de asistir. Todos son personas muy ocupadas, lo sabemos, pero vean qué útil y qué lindo es sobre todo conocerse entre colegas, intercambiar, conocer nueva gente, hacer sociales, tomar el café que está riquísimo, comer algún sanguchito, nunca está de más. Buenísimo, futuro. Para el próximo año invítenme por favor porque me encantó. Listo, chao. Y nadie, ¿quién se va a enojar? Es un final que lo acepta cualquier público. Podemos entender las charlas así, ¿eh? El disparador, cuando queremos captar la atención, eso sí que sea bien concreto. El final, el mensaje, abarcador, fácil de aceptar. Esa charla no falla tampoco. La fluidez te tiene que dar como para al menos cerrar la charla de esa manera. Titina, ¿yo estoy equivocado? ¿Yo veo mal? ¿O vos querés intervenir? Ah, perdón, me pareció que estabas levantando la mano, discúlpame. Vieron, es el riesgo de tener la cámara prendida también. El profesor a veces interpreta que quieren participar y les tira la palabra.
Che, Por Ismael, te último, cuento que es un placer escucharte. Tenemos una charla a partir de y media con otro país, así que el bullet final. bien, vamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos cerrando. El tema de las PPT que sé que las tienen que usar. Lo primero que voy a mencionar, asegúrense de que la PPT, la presentación, sea necesaria. Está lleno de oradores que utilizan las diapositivas innecesariamente, creyendo que, o porque necesitan la muleta, necesitan de la diapositiva para saber por dónde van. Ok, si ese es el caso, yo no les voy a sacar ese bastón, no les voy a sacar esa muleta, pero sí les voy a recordar que la mayoría de las veces los materiales contribuyen a que el orador se entrevere y no a que el orador pueda avanzar. Si necesitan de los papeles o las diapositivas, traten de que sea, y ya vamos cerrando, ¿eh? Así tienen quizás un cortecito, un recreo ahí. Traten, por favor, de que sean conceptos y no texto. Traten de no tener que estar ahí buscando en el nerviosismo a ver por dónde van para poder continuar, porque incluso muchas veces las luces de frente cuando estás hablando de manera presencial no te deja ver los apuntes ni las diapositivas. Lo siguiente, súper elemental, no lean las diapositivas. Es la manera más fácil de ofender al público. La gente dice, ¿y por qué no me las pasó? Que aparte, nunca un discurso leído fue bueno. Traten de pensar en los mejores discursos que han escuchado, nunca fueron leídos. Después, si están de modo presencial, ustedes imagínense que esto, tengo los lentes acá, imagínense que es un puntero láser o que es el control remoto para pasar las diapositivas. Si tengo al público allí y la diapositiva está acá, traten de no señalar a la diapositiva con esta mano, porque le dan la espalda al público. Señalen a la diapositiva con esta mano, con la mano cercana de la diapositiva, reserven esta mano para gestualizar hacia la gente y no terminen conversando con la diapositiva. Hay personas, hay oradores que terminan conversando con la diapositiva y no con el público. Por favor, no sean ustedes un complemento de la diapositiva. La diapositiva, la presentación, tiene que ser un complemento de la charla. Si son médicos, por ejemplo, necesitan mostrar cómo es una piel con viruela. Si son exportadores o están en el rubro del comercio internacional, probablemente les sirva mostrar un mapa acerca de cómo son las nuevas rutas fluviales desde Perú que se meten en el centro de Brasil y cuánta ventaja reviste eso que no ir por barco a través del estrecho de Panamá o a través por... Ok, eso es muy visual. Utilizar esto que acabo de decir capaz que es una tontería, no se me salió ahí en el momento. Entonces, si es así, utilícenla, por favor, pero no la utilicen para leer el texto. Cerramos con el mensaje principal, ya que toda charla tiene que terminar pegando en un mensaje. Acá yo les... No abran los micrófonos, pero a veces cuando la cosa es presencial les pregunto, ¿por qué hablamos en público? La gente me suele decir, para convencer, para vender, para quedar respetado, para darme a conocer, para entretener. Miren, hablamos en público primero porque hablar en público está buenísimo, porque nos hace pasar bien. Y cuando ustedes pasen bien hablando en público, cuando estén como peces en el agua, cuando pasen lindo, cuando hablar en público les reporte una honesta felicidad, quédense tranquilos, porque ahí sucede todo lo otro casi que por un efecto automático. Cuando ustedes pasan bien, ahí convencen, ahí venden, ahí entretienen, ahí quedan, ahí pasa todo lo otro. Y nada de eso pasa si ustedes no son felices comunicándose. Hablen porque hablar en público te reporta felicidad. Entiéndanlo así y van a ver cómo toda la comunicación se desata. Les agradezco mucho la atención. Les había dicho que era un capo, sin duda que sí. Tenemos esta restricción temporal que tenemos que empezar un grupo ahora con El Salvador. Entonces, dos cosas, Ismael, por tu buena charla te vamos a incorporar a ese grupo también, luego te digo la fecha. Segundo,
dado que no tuvimos tiempo para hacer feedback, les propongo hacer una charla extra a los que quieran venir después de estos 5 meses para plantear sus cuestiones, pero lo que sí vamos a hacer es festejar. Así que yo lo traje, traigan sus copas para festejar por el fin del cuestión. Y nos vamos con la foto final, que es, aquí estamos, ya tenemos acá una tradición de hacer foto final con esta historia. Cuando estén todos, ahí sacamos. Un gusto, Ismael. Muchísimas gracias a ustedes también. Se me sigue cortando la voz. ¡Chao! Nos vemos el próximo para tener feedback de ustedes. Abrazos, besos. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Chao. abrazo, chao con Chao. todos.